Al teléfono estamos en línea con Daniel Borio, quien es doctor en Ingeniería Química y investigador principal del PLAPICI del CONICET. Daniel, buen día. Joaquín Moral te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, Joaquín. Gracias por atendernos y bueno, antes de empezar la nota también agradecerle por entender la situación del día viernes. Esta era una nota que estaba pactada para el día viernes, pero bueno, había muchísima información referido a los hechos conocidos con lo que sucedió con la vicepresidenta, así que le agradecemos antes de comenzar la nota. Y ya para empezar la nota, nosotros íbamos a hablar un poco referente a esta cuestión del GNL, un anuncio que se había realizado también la semana pasada. Consultarle, ¿qué es el GNL? El GNL es la sigla de gas natural licuado, que en realidad refiere a metano licuado, ¿no es cierto? Es uno de los componentes que tiene el gas natural, el mayoritario, que se llama metano, que se lo licúa para poderlo, transportar distancias grandes con mucho menores volúmenes que cuando está gasificado, ¿no es cierto? Es decir, la reducción de volúmenes puede llegar a ser de centenares de veces, entonces la misma cantidad de kilos o de toneladas de gas puede transportarse ocupando un mucho menor volumen. Esa es la manera que se elige, para comercializarlo, a través del océano, llevarlo de continente a continente. En general, al gas natural, cuando se lo transporta a distancias más cortas, se prefiere la opción del gasoducto. Cuando esas distancias superan determinados cantidad de kilómetros, o cuando por supuesto hay un océano en el medio, se eligen las opciones de llevarlo licuado. Buen día, doctor Mauro Senesi, mi nombre. Hola, buen día. El que lleva. Y consultarle al respecto, obviamente esta nota estaba pactada el viernes con las noticias del jueves, el acuerdo entre YPF y una gigante petrolera a nivel global como Petronas. Preguntar cuál es el tipo de conocimientos que se requiere de capital humano para llevar adelante un proceso de esta magnitud, y por qué se hablan de números astronómicos en cuanto a inversiones. Es una tecnología realmente muy de punta, complicada de manejar, llevar este proceso. Yo no soy exactamente un especialista en cuanto a los detalles. Básicamente podríamos decir que un proceso de licuefacción de gas natural, que de eso se trata, es básicamente una planta que requiere podríamos decir, es una especie de circuito de refrigeración gigante por las escalas de producción, y también por las temperaturas que hay que alcanzar, porque el metano se lo licúa a 160 grados bajo cero o un poco menos. Es decir, que hay que lograr del lado del fluido de refrigeración que se utiliza para sacarle el calor al gas y lograr que se condense, que se licúe. Hay que lograr temperaturas más bajas que eso, con lo cual son procesos que son relativamente complejos y requieren sobre todo mucho gasto energético. Las plantas son por lo tanto costosas, y por eso las inversiones de las que se ha hablado. De todas maneras, es tecnología ya madura, existen muchas plantas en el mundo, y es tecnología conocida al punto de hoy. En cuanto al capital humano, sí se requieren gente con experiencia, y en general son tecnologías que se adquieren llave en mano, ¿no es cierto? Y referencia, anteriormente estábamos haciendo una nota, hicimos un bloque bastante de energía y entendiendo lo que había pasado y el rol que podría llegar a cumplir Bahía Blanca. La instalación de una planta de este tipo
requiere que se instale justamente en un puerto con expertise en materia energética y de manejos de hidrocarburos, entendiendo que estamos hablando de materiales que para el medio ambiente hay que tener responsabilidad y cuidados en su manipulación. Sí, Bahía Blanca, si bien no se han dado detalles todavía del proyecto, aparentemente el puerto sería el puerto elegido sería Bahía Blanca. Tiene algunas ventajas en términos de el calado del puerto, es un puerto de aguas profundas, que es una ciudad que tiene experiencia en procesos petroquímicos similares, que podría tener la posibilidad de algunas sinergias en términos de aprovechamiento de los otros componentes de gas natural que vienen con la corriente y que deben ser separados antes de licuarlo, y entonces ahí habría posibilidad de tener materia prima petroquímica para otros procesos. Hablo de lo que habitualmente se denominan los líquidos del gas natural, que es el etano, el propano, el butano, la gasolina. Todos esos compuestos vienen acompañando al gas natural, y en plantas como las actuales de TGS o de Mega se los separa, se los fracciona, digamos, y se los vende por separado para distintos usos, tanto para combustible, en el caso por ejemplo del gas de garrafa, que es el propano-butano, o para uso petroquímico como materia prima, por ejemplo, para hacer etileno, polietileno u otros derivados, muchos. Habría eventualmente una posibilidad de agregar valor, además de la posibilidad de exportar gas natural licuado, metano licuado, habría posibilidad de agregar valor a los otros componentes que acompañan al metano y que son los que vienen del pozo, ¿no es cierto? Y doctor, le hago una consulta. Este proceso de enfriamiento que requiere el gas, ¿con qué energía se hace ese enfriamiento? ¿Requiere de un consumo eléctrico masivo? O, es decir, ¿qué es lo que requiere también en infraestructura de llevar adelante? ¿Puede haber algún tipo de, si es que necesita, no sé, agua, por ejemplo, que complique el suministro a nivel doméstico? Ya te insisto que yo los detalles del proyecto no los conozco y no se han anunciado todavía. En general se trata de, cuando hay consumos energéticos grandes, se trata de utilizar una fracción del propio gas para generar la energía necesaria para el enfriamiento a través de turbinas a gas, por ejemplo. Ahora el caso, por ejemplo, del transporte de gas natural en los gasoductos, la energía necesaria para la recompresión, que es significativa, se utiliza, digamos, quemando una fracción del propio gas para mover una turbina que mueve un eje y con eso un compresor. Es probable que el proceso involucre, y digo es probable porque no conozco los detalles, que involucre situaciones parecidas, donde la energía se tome de una fracción del propio gas. Bien, doctor, le consulto también, bueno, si esta cuestión de la producción de GNL supone algún riesgo, algún impacto que pueda llegar a dañar el medio ambiente, como así sucede con otras alternativas en el plano energético. Por supuesto que son procesos que involucran fluidos inflamables y hay que tomar todas las precauciones y los recaudos que este tipo de procesos requieren, como otros procesos en los que se manejan fluidos combustibles, ¿no es cierto? Pero en general las que se aplican a este proceso por su índole son severas y hacen que se trabaje con riesgo realmente bajo, ¿no? Estamos hablando de procesos que
terminan en un fluido que va a estar a 160 grados bajo cero, líquido y a presión baja, ¿sí? No estamos hablando de procesos a alta presión. Claro. ¿Está bien? De todas maneras, por supuesto que si la escala del proyecto es similar a la que se anunció por los medios, estaríamos hablando de un proceso a gran escala que requiere un gasoducto y que requiere una planta de licuefacción y que requiere un muelle adaptado, por supuesto, eventualmente algún almacenamiento, supongo, para hacer de pulmón, digamos, esperando que venga el próximo barco a cargar, o los próximos barcos. O sea, se habló de escala realmente grande, ¿sí? Para Bahía Blanca seguramente va a ser, si se concreta, una oportunidad en términos de movimiento, de generación de puestos de trabajo, etcétera. Sin duda va a ser un movimiento importante también para la zona portuaria. Insisto, se ha hablado bastante menos, pero también se abre una oportunidad de valorizar los otros compuestos que acompañan al metano, que deben ser separados antes de licuarlo, y que no es despreciable el aporte económico que pueden hacer. Bien, doctor, le agradecemos esta comunicación y estos minutos que nos ha brindado para aquí, para el U3. No hay por qué. Les agradezco el llamado. Que tenga buen día. Bueno, buen día. Ahí pasaba entonces la palabra del doctor en Ingeniería Química, investigador principal del PLAPIC y en el CONICET, Daniel Borio, hablando un poco acerca del GNL y un poco referido también a este anuncio que se realizaba la semana pasada, este acuerdo que firmaba el gobierno junto a YPF y a la petrolera Petronas. 50 minutos.